Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, antes de iniciar con nuestro podcast, tengo que saludar a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Estoy muy bien, gracias. Espero que ustedes dos también y toda la gente que nos escucha o que nos ve. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te trata el calor de esta ola horrible en la comarca lagunera y yo creo que en general en México? ¿Qué hubo? Pues sí, de la fregada, la neta. Del otro lado de la casa está muy a gusto, pero en este cuarto donde grabo, sí, ahorita entré y está horrible porque estuvo todo el día encerrado. Me tuve que poner así el aire ahí. Para la gente que nos escucha de otros lados, aquí donde vivimos en nuestra región, estamos pasando por una ola cálida horrible, muy difícil estos días. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, por ella nos había dado una introducción Alfa. Vamos a hablar sobre dos reflexiones del gnosticismo. La vez pasada no lo pude pronunciar correctamente. Y Ni bueno, esta. ni esta. Pero seguiré trabajando. Seguramente habrá una tercera Y las parte. proyecciones dicen que ni en la próxima, pero bueno, a ver si rompes con las Gnosticismo, apuestas. Ese ya estuvo gnosticism. bien. Ok, Ya estuvo bien la gnosticism. pasada. Correcto. Se pudo librar. Bueno, pues bienvenidos amigos y esperamos que disfruten el programa. Adelante, Alfa. Muchas gracias. Sí, yo más bien como que lo que había platicado, el ciclo que había dicho que iba a abrir, al menos en mis participaciones, que son cada 3 semanas, igual que los de los demás, era sobre esoterismo. Y para los que este sea como su primer video o que estén llegando después de un tiempo, para que estén un poquito más contextualizados, yo les recomendaría ver primero el video que se llama, en nuestro episodio que se llama En esta mesa no se habla de religión. Hago un poco la introducción a cómo se van a tratar las religiones en este podcast. Después que vean el de esoterismo y después que vean el de gnosticismo, que se llama algo así como el multiverso cristiano. ¿Sí, no, Dave? Es correcto. Y ya ese sería como el siguiente en esa línea, sí, pues no quiero decir saga, pero como en esa línea. Eh, este sería como un episodio 2 del gnosticismo, pero quiero hacerlo muy diferente al primero. ¿Por qué? El primero era muy informativo y era muy, digamos, ayudaba mucho para ubicarnos dentro de lo que es el gnosticismo y de qué es de lo que estamos hablando, fuentes, cosmovisión. Eh, Hay muchísimas cosas más, pero creo que lo que somos aquí, más que un canal de especialización de esos temas, es de divulgación. Yo siempre les he dicho, tanto cuando grabamos podcast como a estos compas, cuando platicamos en diversas ocasiones, yo veo a este como un canal de divulgación filosófica. Entonces, creo que lo fuerte de nosotros es más bien las reflexiones que podemos provocar en torno a los temas que tocamos, más que la información, porque la información ahí está. En Internet está toda la información, tanto en especialistas, en videos, como en libros. Lo pueden conseguir todo. Entonces, no ser tan proveedores de información y más provocadores de reflexiones. Entonces, este segundo episodio del gnosticismo sería con la intención de provocar o de compartir un par de reflexiones. Pero el tema es el mismo, ¿no? O sea, o partimos de ello. Y la primera, que les voy a compartir es la siguiente. Si yo ya podría empezar, no sé ustedes, mis compas. Adelante. Ok, bueno, eh, un podcast de divulgación filosófica, ¿verdad? Entonces, quiero hacer un pequeño énfasis en cómo entendemos la filosofía. La filosofía en Occidente, digamos, Occidente es esta parte de lo que es Europa, digamos, desde Turquía hacia Portugal y luego lo que fue la que influyó en América tras la colonización. Entonces nosotros seríamos ese pensamiento occidental. En Occidente tenemos el entendido de que la filosofía es algo que nace naturalmente, así se nos platica, ¿no? Con Tales de Mileto, cuando se pasa del mito al logos, ¿no? Una explicación en lugar de mítica, una explicación lógica.
Pero no, eso no es tan acertado. En realidad, incluso después de la aparición de ese tipo de reflexiones con los que conocemos como los sofistas o los presocráticos o los filósofos de la naturaleza, sigue habiendo un pensamiento nada lógico, sigue habiendo un pensamiento bastante mágico y sigue habiendo un pensamiento bastante mítico. Ya hay unos primeros indicios, hay explicaciones relacionadas con la lógica, separadas de la religión, pero el pensamiento no es lógico. Digamos que el pensamiento lógico con el que se habla con mucho orgullo de la filosofía occidental, el verdadero padre es Aristóteles. Y a partir de Aristóteles ya verdaderamente se quiere hacer una filosofía lógica, puntual, que continúe así, con la lógica aristotélica de A, B, C, ¿no? Eso se va a ver interrumpido en la Edad Media, porque todos sabemos que en la Edad Media hay un intento más teológico que filosófico, y la teología no es filosofía, la teología es religión. Y todos esos intentos filosóficos dentro de la Edad Media, pues en realidad son teología. Entonces tampoco hay una lógica estricta ahí. Aunque sí se siguen, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino era un pesado de esos pesadotes que según él seguía una lógica impoluta, pero cuando quería, ¿no? O sea, asumía cosas así bien a lo bárbaro y después de asumirlo porque quiso, ahora sí voy a ser muy puntual con mi lógica y todo eso, ¿no? Entonces, por eso luego es pasado, porque te vas a poner muy, muy estricto en un lado, pero en el otro te vale, entonces, o todos coludos o todos rabones. La filosofía, digamos, lógica se va a retomar en el Renacimiento, cuando se redescubra precisamente Aristóteles. Y es a partir del Renacimiento en donde verdaderamente vamos a encontrar unos primeros indicios de ya ser más científicos y ya ser más lógicos. Tal es así que vamos a apenas no sé, siglo y medio después de que empiece el Renacimiento, vamos a llegar a un punto en donde se tiene que aceptar que ciertas cosas la filosofía ya no puede tocarlas, que ciertas cosas ya no son competencia de la filosofía, son competencias de las ciencias duras, las ciencias exactas. De esto habla también Jorge más puntualmente en un episodio que se llama La Revolución del Pensamiento, ¿verdad? Que también tenemos por ahí. Entonces, en estas épocas del Renacimiento, vamos a volver a encontrar como una segunda ola del gnosticismo. Y vamos a encontrar esa segunda ola del gnosticismo con una combinación muy extraña de personajes que al mismo tiempo son muy eruditos, que al mismo tiempo son con un ánimo mínimo para ellos, muy científico, que muy lógico, muy racional, pero que al mismo tiempo caían en las más grandes barbaridades, incongruencias y lecturas de pensamiento mágico que nos podemos imaginar. Es una época muy interesante, muy, muy fructífera, muy productiva del conocimiento y de las teorías, pero es una época muy loca en donde no vamos a poder encuadrarlos en una sola cosa. Entonces, les voy a hablar poquitín de dos figuras, creo el definitivamente alquimista, hermetista más influyente de todos los tiempos, y alguien que le influyó mucho a él y que le cambió la vida y que transformó y que también ayudó mucho a que esa figura creciera. ¿Alguno de ustedes no sabe de quién estoy hablando, mis queridísimos? Paulo Coelho, ¿no? Por supuesto, el maestro Coelho con su compañero Jordi Rosado, los dos más grandes influyentes del conocimiento oculto. ¿Tú, Marquiño? ¿Es árabe? No, Entonces no, eh, estaba pensando en es otro. Breesh, es John Dee, que si lo conoces, es el famosísimo John Dee. Nada más que tal vez tú no le das el estatus del más influyente de todos los tiempos, el otro podría ser digamos, dentro, como que el más choncho, el más robusto, el más respetado es Paracelso, pero el más influyente, y no para bien, influyente no tiene forzosamente que ser para bien, es John Dee. Entonces voy a hacer primero una reflexión de eso, de esta como ánimo gnóstico del Renacimiento, de la Alta Edad Media, y luego voy a hacer una reflexión sobre un texto, de nuevo, de los inicios del cristianismo, rescatado en los textos de la librería de
Mahadadi, eh, que son los que platicamos en el episodio pasado. Entonces, a ver, ¿por qué es tan famoso John Dee? Bueno, John Dee fue de todo. Primero fue profesor de Oxford, matemáticas, era un gran científico, era un hombre de ciencia normal, era un académico correcto. Se le conocía como por su conocimiento de las materias tradicionales, como muy, muy, muy sobresaliente, muy brillante. Y pues era un hombre de muchos contactos, de sociedad, y fue tomando puestos importantes en todos los lugares a los que llegó. Después se volcó al conocimiento, digamos, no oculto, aunque pues sí, pero se volcó al conocimiento sagrado, se volcó al conocimiento espiritual, a esa búsqueda del poder absoluto, porque era lo que se buscaba en ese momento. No podemos decir exactamente cuánto de cinismo o cuánto de verdadero temor religioso y de respeto por lo divino había, pero sí podemos ver indiscutiblemente que dentro de muchas de esas figuras había un ánimo impresionante de obtener poder. Y ahorita les voy a dar un detallito de esos. Entonces John Dee va a ser luego un poco perseguido y un poco acusado de charlatanería, pero todas esas va a salir bien librado. Él mismo se defendía, era un gran argumentador, era un gran escritor, y va a terminar siendo consejero de la reina de Inglaterra. O sea, el main consejero de todos, siendo un alquimista así hardcore, siendo un hombre de búsquedas de sabiduría y de poder en lugares que normalmente no eran como tan comunes y eran medio sospechosos. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Y John Dee tenía mucho prestigio, John Dee tenía mucho poder, y de repente se le va a aparecer a alguien que le va a cambiar la vida. Este men se llama Sir Edward Kelly, y Edward Kelly es la contraparte de John Dee. ¿En qué sentido? John Dee casi podemos asegurar que era un hombre que verdaderamente creía en lo que creía en lo que buscaba, creía en lo que firmaba, creía. ¿Estaba equivocado o no? No sabemos, pero tenía una fe verdadera, era un hombre de búsqueda auténtica. Y Edward Kelly era un cínico absoluto, esos desgraciadotes, era un charlatán así de los mejores que ha habido. Y Edward Kelly aprovechó que también era muy inteligente, ahorita les voy a explicar un poco en qué consistía su inteligencia, y estafó a John Dee de la manera más terrible del mundo. En uno de los textos del, digamos, corpus gnóstico, hay lo que se conoce como el Enoch, los libros de Enoch y el ciclo de Enoch. Entonces ahí se habla de un lenguaje celestial, y de ahí se habla como de unos watchers, de unos seres así intermedios que traen un mensaje, un lenguaje divino y que lo pueden comunicar. Entonces eso ya estaba como ahí en el aire, este, eh, como que existía o que podría existir. Entonces Edward Kelly le dice a John Dee que él ha recibido la visita de los ángeles y que él es aquel que puede traducir el mensaje de los ángeles, y que a él le ha sido dado tal cual el alfabeto y el lenguaje enoquiano, o el alfabeto y el lenguaje celestial. Y se lo presenta a John Dee. Entonces John Dee, cuando lo ve, o sea, un hombre en ese sentido que es víctima de su propio sesgo, de querer creer, víctima de su propio sesgo, de querer estar del otro lado del conocimiento. Recordemos que el gnosticismo es, en un espectro muy general, aquello que señala que solo podemos alcanzar la conocimiento a partir del conocimiento, la salvación, que solo podemos alcanzar la salvación a partir del conocimiento. Hay otras muchas corrientes. La más tradicional es a partir de la gracia divina, a partir de que Dios quiere. Si Dios te juzga y si Dios decide que te salvas, te salvas. Eso es como que lo más tradicional. Hay otros que es a partir de tu misma expiación de los pecados. Eres tú el que se gana la salvación. Hay otros que dicen, pues que no es tanto una salvación de un ser divino, es más bien que te desprendas de todo ese círculo de reencarnaciones. Entonces hay muchas cosas. En el gnosticismo es a partir del conocimiento único, verdadero, de esta gran verdad cosmológica.
Entonces, pues John Dee decía, wow, o sea, tenemos el lenguaje, tenemos el alfabeto. Y lo que pasa es que, y eso todo tenemos todo eso por escrito, ¿eh? Estas cartas que se mandaban ellos, esta correspondencia que se mandaban ellos en donde John Dee le decía, bueno, pues vamos a preguntarle esto a los ángeles, ¿no? Y vamos a hacer esto y vamos a pedirles estos poderes. Entonces, como Kelly era el único que sabía, pues él era el que decía, no, ya les pregunté y dijeron que esto, no, pues ya hice acá las cosas y dijeron que esto, pero solo a mí, o sea, yo soy el intermediario, obviamente nada menso. Entonces, en este encuentro va a surgir uno de los textos más influyentes de la historia, digamos, del esoterismo. Es más hermético hasta cierto punto y es más alquímico hasta cierto punto el contenido de lo que estamos hablando. Pero la fuente original es gnóstica, y el hecho y el sentido de pensar que a partir de este gran conocimiento se va a tener este gran poder relacionado con Dios, eso es de un carácter muy gnóstico, por eso lo sacó cuentas. Estamos hablando de las Liber Loga, que son este conjunto de textos que sacaron ellos y que son las conversaciones angélicas, las conversaciones con los ángeles. Y crean un chorro de sistemas, crean un chorro de teorías y crean un chorro de cosas muy fumadas. Ya después, muchísimo tiempo después se descubrió, porque este lenguaje está súper completo, tiene desarrollado toda una fonética, tiene una gramática, tiene una estructura muy bien hecha, muy establecida, y uno piensa, es que, ¿cómo se inventó algo tan choncho y tan profundo de la noche a la mañana? Lo que pasa es que no se le inventó. Lo que pasa es que utilizaba la misma estructura del inglés, pero utilizaba un algoritmo. Utilizaba un algoritmo para modificar las letras referentes, o sea, del inglés a este nuevo lenguaje que estaba desarrollando, que estaba inventando. Pues Algo qué así pelado tan como, inteligente, la verdad, wow. exacto, él tenía su propia inteligencia de charlatán, de saber hacer estas cosas y de saber mentir y de saber engañar al otro que tenía muchísimas ganas de creerle, y van a crear esta, el sistema de Watchtower System incluso, o sea, que es de los Watchers, y van a desarrollar una serie de textos que van a ser de los más influyentes en toda la historia de búsqueda oculta, porque pues mucha gente todavía cree que es cierto y mucha gente cree que ahí están los nombres verdaderos de los ángeles y que están verdaderamente los secretos ocultos. Utilizaban de hecho de estos cuadrados mágicos, en donde había nombres que se repiten y que están así como de izquierda a derecha, y luego de izquierda a derecha y luego arriba para abajo y todo eso, que vienen desde Roma. De hecho, el más famoso es el que utiliza Christopher Nolan en, en Tenet. De hecho, ese Tenet es el cuadro, o sea, el Sator, Rotas, Tenet, o sea, todas las palabras que hay en la película de Tenet, todos los grandes nombres de ciudades y de personajes están en ese cuadrado mágico, que es el Rota Sator. Y en ese sentido podríamos decir que incluso la película tiene influencia gnóstica o influencia hermético-alquímica, pero igual es más gnóstica porque es a partir de lograr descifrar este código sagrado, tú tienes influencia sobre las leyes de la creación. Tú tienes de alguna manera el poder de Dios, y qué es lo que se está haciendo en la película de Tenet. Se está jugando con el tiempo y tú puedes manipular el tiempo de ida y vuelta y de arriba para abajo y haces lo que quieres con él, ¿no? Es una gran disputa por el poder, pero digamos es un poder muy sagrado, el poder del tiempo. Entonces, no crean luego que, o sea, Christopher Nolan peca de, no quiero utilizar la palabra mamador, pero ¿cuál sería una palabra muy, muy adecuada, muy bonita para decir mamador? Petulante o no sé, pero no es malo y sus fuentes las tiene. No, es muy bueno. Sí. Entonces,
ese cuadro mágico, el Rota Sator que les digo, pues es romano y también hay en Arabia y también los judíos tienen y entonces ellos hacían estos, utilizaban el número 49 como el más grande de todos, sus fuentes principales eran los ángeles Uriel, Miguel, Rafael y antes hubo un intento como de hacer lenguajes celestiales. Agripa hizo un libro de 3 lenguajes celestiales basados en el hebreo, pero este lenguaje celestial no está basado en el hebreo. Parece ser más bien que está basado en un libro de Panteus, que es un personaje también muy extraño que escribió uno de los libros más extraños que hay como de esto que se llama el Warcadumia. Y parece que más bien está basado ahí. Pero bueno, Cornelius Agripa en realidad fue la gran influencia en todo esto, aunque no sacan el lenguaje directamente de él. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que señalemos un poquito cómo es súper fácil engañar y súper fácil abusar de la gente que tiene ganas de creer en algo, incluso de aquellos que parecen ser los más grandes especialistas y los más grandes eruditos en algo. Yo puedo contar varios casos, Sí, creo sí, que incluso... creo que ahí está la clave de lo que vas a decir, porque luego a veces pensamos que si eres una persona con cierto nivel de inteligencia, por ejemplo, no te va a pasar a ti, y con cierto nivel de educación no te va a pasar a ti, o sea, no vas a ser engañado por alguien así. Y en realidad, cualquiera de nosotros está completamente susceptible, ¿no? O sea, ya sé que es lo que estabas diciendo, o sea, estoy diciendo que es el punto. ¿Te trabaste, Alfa? O... No. Y ni siquiera iba a decir eso. Es exactamente lo que iba a decir. Ok. Sí, o Es la sea, última vez que tiene que intentas adivinar ver, mi pensamiento. tiene que ver más con, otra vez, con las emociones. O sea, somos seres emocionales y hay veces que eh, si de repente lo que nos dice otra persona en algún momento importante y sobre todo donde no tenga mucho equilibrio en nuestras vidas, como nos suena coherente, nos podemos agarrar de eso. O sea, otra vez es como darle vuelo a la narrativa, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces. Y todos somos susceptibles a eso. Unos más que otros, pero todos lo somos. Es una condición humana. Tendríamos que Ah, quitarnos el lóbulo izquierdo para que dejáramos de caer en esas madres, pero luego no funcionaríamos tampoco. así es, exactamente eso es lo que iba a decir. Iba a decir que ustedes dos, tanto como yo, seguramente conocemos a mucha gente que podemos admirar en varios campos y tal vez en uno de ellos en el intelectual académico y que decimos, este compa o esta señora es una eminencia y lo admiro muchísimo, pero luego no sé, un día te puede decir, no, pues es que me robaron 15,000 lanas porque caí en una de estas tranzas de correos de que un príncipe nigeriano te quiere heredar todo su dinero y pues yo le contesté, ¿no? O me hablaron y me dijeron que mi sobrino estaba en la cárcel en Estados Unidos y pues ya les mandé 30 lanas y así. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿dónde dejaste de hacer la conexión de ser una persona brillante en esto a ser un niño chiquito acá? Y muchas veces, literalmente como dice Jorge, cuando a veces se activan cuando involucramos otras cosas que están fuera del área y muchas veces es lo emotivo, pues estamos bien novatotes en muchas cosas y ahí tenemos muchos sesgos. Entonces, imagínense si este personaje, John Dee, que él mismo ya andaba en cosas acá medio ocultas, sin ser tan lógico, pero tenía una mente brillante y el hombre era muy destacado. Si tan fácil pudo caer en esta estafa, ¿cómo podré caer? Voy a decirlo así, ¿cómo podrás caer tú? ¿Cómo podrás caer tú si en verdad tal vez no eres tan estricto con lo que lees, tan estricto con lo que escuchas, tan estricto con la crítica que le pones a lo que y de repente alguien te dice algo y te emocionas un chorro? Y solo porque resonó con algo que tú ya medio creías, y solo porque ya resonó con algo con lo que tú quieres creer, dices, eso es. La emoción no es la mejor indicadora de la verdad. Ahí De está el hecho, enamoramiento. si pusiéramos como
no sé, a votación entre muchos científicos, cuál ha sido el científico más importante de la historia, quizás ganaría Newton. Y Newton también hubiera creído en algo similar, o sea, por el tipo de creencias que tenía, más allá de las Newton, físicas. Ajá. Newton, lo hemos dicho y pues, lo seguimos repitiendo, tal vez algún día hablemos exclusivamente de Newton. Newton estaba muchísimo más orgulloso de sus descubrimientos y de sus avances e investigaciones teológicas con su teoría de la Trinidad y de sus investigaciones alquímicas que de sus contribuciones, digamos, físico-matemáticas, que de hecho ahí es uno de los más grandes genios de la historia. O sea, indiscutiblemente en esas Hay gente que dice aportaciones, que es el más, o sea, ajá, hay gente que lo pone como el más. Sí, por sus ajá, descubrimientos el más importante. avances y descubrimientos. De entrada, creación, el cálculo, ¿no? Y otros, investigaciones, descubrimientos. Y él está más orgulloso de las otras cosas. Y estamos, en lo que estoy diciendo. Entonces, eso fue era un poquito como el pretexto. A ver, también a qué iba. Todavía hoy en día hay gente que dice, es que yo voy a un curso de sanación con ángeles y utilizamos el idioma enoquiano de los ángeles. Y ahí está, y tú ves los textos y se ven impresionantes, se ve bien locochón y se ve y dices, pues chingonzote, ya tengo el poder. Entonces hay gente muy, muy honesta, muy buena, muy tierna, con muy buena voluntad, que de repente anda ahí en medio de un pinche salón, con un maldito charlatán que le está sacando 200 lanas por sesión, hablando pura tontería, sin tener ni tantito respeto. O sea, que son igual que Kelly, que nada más quieren sacar lana de eso, pero al menos Kelly fue bastante ingenioso. Luego a Kelly lo van a meter al bote por charlatán, literalmente. Creo que no lo ejecutan, pero sí, Kelly, o sea, lo que le hizo John Dee fue una, luego hizo 1 millón y obviamente iba a terminar en la cárcel. John Dee luego también fue bastante desprestigiado. Hubo un tiempo en que justamente Kelly terminó siendo muchísimo más importante que John Dee y John Dee terminó medio mal, pero digamos, yo le doy el beneficio de la duda a John Dee, que lo buscó, que lo intentó, que la regó en muchas cosas, y a Kelly sí, pues si nos podamos oponer como charlatanes o como que nos vamos a ganar la vida a coste que sea, pues eso no es admirable, pero si vamos a tener valores, pues no lo es. Entonces esa era la primera reflexión. Antes de pasar a la segunda, ¿quieren como Yo, complementar con algo, caballeros? yo quería platicar y preguntar también a Jorge, obviamente, por su background que tiene de psicología. Es imposible para nosotros caer en estos sesgos. Te digo porque ahorita me acordé de una persona que yo respeto muchísimo profesionalmente. No voy a dar más hints porque realmente la respeto mucho. Cree mucho en esta parte precisamente de los ángeles y de las frecuencias. Incluso hace poco nos mostró un aparatito que le vendieron carísimo, que es que da frecuencias para diferentes cosas. Entonces es un aparatito con pilas que tiene foquitos y tú lo prendes y estás mandando frecuencias a la gente y tiene como que una tabla para diferentes cosas. Y luego yo digo, híjole, es o sea, lo que acabo de decir, ¿no? Que interesante, o sea, yo lo respeto tanto en muchas cosas y luego sale con esto y digo, ah, caray. Pero no me había puesto a reflexionar en el otro escalón. O sea, es decir, pues obviamente yo también he de tener sesgos importantes en los que yo estoy patinando horrible, ¿no? O sea, es imposible, Jorge, caer en estos, o sea, no O podemos sea, más bien dejar de. serían imposible no caer. Exacto, sí, a eso me refiero. Mira, O sea, sí hay gente más propensa, eso sí, o sea, y no, y otra vez, no, ahí puede ser gente muy inteligente también, ¿no? O sea, pero hay gente que de todas maneras, aunque sea muy inteligente, puede ser muy propensa a caer en ese tipo de explicaciones, pero todos podemos caer. O sea, de entrada lo que habíamos hablado un poco en el capítulo uno de los anteriores, o sea, no es un solo cerebro, ¿no? O sea, en el cerebro en realidad, por la forma en la que está, en la que funciona, en realidad somos muchos yo en uno. Y la cosa es que eh, en realidad la parte que reacciona casi casi de forma instintiva del cerebro y muy emocional entra y se prende mucho antes que la parte que va a analizar las cosas de una manera fría y racional. Entonces eso siempre va a hacer que sea difícil no caer en esas cosas, ¿no? Porque primero estamos bañados como
de lo más básico, del instinto, por ejemplo, de supervivencia o de huir o de pelear, y luego del resto de emociones complejas, y luego ya al final de la parte racional, y la parte racional tiene que lidiar con las otras dos, y la mayor parte del tiempo su forma de lidiar es irse con ellas, además. Entonces, o sea, yo creo que sí, no hemos encontrado la manera de no caer. Ya cuando seamos cyborgs y madres de esas y una combinación de cosas raras, a lo mejor encontraremos la manera, pero Estaremos hasta hablando ahorita, en nuestro podcast en no. 20 años ya de Pero como Spock. lo que sí, y aquí perdón por nada más porque me hiciste la pregunta, eh, sí se han hecho estudios, no recuerdo si alguna vez lo platicaron en los primeros podcasts que hicimos, no me acuerdo, pero sí hay un estudio muy famoso donde se dieron cuenta con escáneres cerebrales que la gente que se mete más en filosofía y que se mete más en ciencia cae menos. O sea, sí cae, pero cae menos, porque está más acostumbrada a entrenar a su cerebro como a ver muchos puntos de vista sin sentirse como sin sentirse tan amenazado, y eso hace que tienes más posibilidades de estar en un mejor estado mental, por ejemplo, cuando te proponen algo, pero no nos hace infalibles, simplemente hace que a lo mejor tengamos un poco más como de fuerza, como condición mental, ¿no? O sea, que se va haciendo con la vida, ¿no? Pero aún así todos caemos. Gracias, gracias, Jorge. Adelante, continúa, Alfa. Muchas gracias. No, yo no quiero. Tengo sesgos. Ah, se me olvidó decirles, hay algo muy notorio de por qué John Dee sí creía mucho en esto, o sea, él no era parte de la estafa, sino él era el estafado, porque se conservan muchos de los intercambios por escrito que ellos hicieron. Y hay uno en donde John Dee le dice, oye, pídele a Los Ángeles que nos consigan dinero para comprar un caballo, porque yo quiero comprar un caballo. Entonces, o sea, se nota que en verdad él creía que iba a poder tener ese poder porque está pidiendo la cosa más estúpida del mundo, o sea, porque si tú quieres quedar bien con la historia de que eres el más grande comunicador con todo eso, no dices que le vas a pedir dinero a Los Ángeles para tener un caballo, dices, pídele el poder para servir a la humanidad o pídele el poder para servir a la reina, o sea, quieres quedar bien. Él verdaderamente pensaba que eso no iba a salir a la luz y pues le está pidiendo una cosa medio mezquina para un hombre que busque la verdad absoluta. Dinero para comprar un Como caballo los y... padres cristianos que le piden dinero a la congregación para comprar un avión. Ajá. Oye, pero literal, les vale madres, o sea, para él, o sea, el avión es para mí. O sea, wow. Y se los dan, sí, porque mientras yo esté mejor, yo mejor les puedo servir a ustedes. Claro. Y luego le corregí el latín a Los Ángeles, porque luego, o sea, él era un gran erudito, un gran académico, sabía muy bien latín, pero Kelly no. Entonces él decía, eso es lo que dijeron Los Ángeles y, en latín. Y luego Dee decía, no, pero pues está mal, le corregí la redacción y todo eso. Pero en realidad porque pensaba pues que Los Ángeles, no sé qué pensaba, pero les tiraba paro, ¿no? Para corregirle su latín, pero en realidad porque Kelly no era tan bueno escribiendo latín. Entonces ahí sí se nota, o sea, la ingenuidad de este güey. Pero bueno, la segunda reflexión en la que quería traer tiene que ver también con el sentido en cómo tomamos la lógica, pero en ese sentido en que a partir de los griegos siempre es como un lugar común decir que el idioma por excelencia para hacer filosofía después del griego es el alemán, porque es un idioma igual acumulativo, igual que el sánscrito, en donde tú puedes tener palabras y conceptos que van cayendo, los acumulas y tienes palabras muy completas, palabras muy redondas que abarcan mucho y que abarcan con una precisión bien perrón, ¿no? Entonces es como crear palabras, pero el lenguaje te facilita y te regala esa creación de palabras. Entonces, ¿pero por qué? Porque a partir de esta lógica, los intentos, digamos, genuinos de hacer filosofía son muy de los alemanes y de los griegos, como muy estrictos, y sobre todo ya más en los alemanes. Muy puntual, yo por eso siempre digo que me gustan más los alemanes como filósofos y los franceses como poetas. De lógicos, los franceses casi no tienen nada, tienen más de inspiradores, tienen más de creativos, tienen más de poetas, no tanto como de estrictamente un pensamiento lógico, a veces esos son los alemanes.
Y esa ha sido como nuestra gran línea, nuestra gran corriente. Tal es así que en Inglaterra se desarrolló algo que se llama la filosofía analítica, en donde se supone que los mejores son los ingleses y los alemanes, en donde es una filosofía que está emparentada con las matemáticas y que llegan a tener intentos de equiparar el lenguaje con principios matemáticos, hacen unas tablas de verdad y cosas así para ver si lo que estás diciendo es verdad en sí mismo y no una aberración lógica, cosas así, y que luego ya pues, pues la búsqueda se hace bastante árida, bastante tal vez ya como, ya la están forzando de más, pero muchísimo de más, ¿no? Entonces, hay otra corriente grande que podemos también llamarle filosofía, pero no es como la filosofía occidental. Esa sería la filosofía oriental, en donde nunca les ha interesado seguir principios lógicos o digamos coherentes o congruentes con el principio que establecieron en el pasado. En India, por ejemplo, nunca se separó la búsqueda filosófica de la búsqueda religiosa. Era la misma, siempre fue la misma y no había necesidad de separar. O sea, tener la relación con los dioses, ¿por qué me va a impedir pensar? Pues no, más bien, voy a replantearme mi relación con los dioses si lo que estoy teniendo no es satisfactorio, pero siempre iban de la mano. Entonces, por eso para los primeros estudiosos de los textos que se van descubriendo, por ejemplo, de los Vedas, era imposible leerlos porque decían, es que es esta tontería. O sea, primero me dices que Rudra es el viento, ¿sí? Y luego en 4 renglones me dices que entonces Rudra es la sangre, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver el viento con la sangre? Pues es la sangre y el viento. O sea, ¿por qué no puede ser el viento y la sangre? No, porque o es el viento o es la sangre. No, pues es los dos. A veces cuando quieres el viento y a veces cuando quieres la sangre. No, pues entonces no les tomaban en serio. Y ejemplos hay infinitos de cómo allá no se sigue el mismo tiempo, el mismo tipo, al menos en el nivel filosófico, de lógica. Y después, los que van a ser maestros en esto son los filósofos indios de periodos ya más modernos, más posteriores. También hay una escolástica india, pero ya más posteriores, como por ejemplo a partir de Nagarjuna para adelante, o en China a partir del taoísmo, o en Japón a partir del Zen, lo que le vamos a llamar la lógica paradójica, que es, digamos, verdades profundas encerradas en paradojas que no son aparentes, que son paradojas. Y eso es muy característico de esa zona, y eso es muy característico de esas religiones, y eso es muy característico de esos filósofos. Y es muy raro encontrarlo acá. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra muchas veces en los aspectos más místicos de las religiones, en donde ya no son teólogos, donde ya no son filósofos, donde más bien son poetas, donde los sufíes, que son, digamos, los místicos de los musulmanes, de repente tienen acá un locochón, acá todo iluminadote, y empieza a decir cosas acá bien locochonas, y el vato empieza a inspirar a la gente, y la gente se empieza a sentir acá en trance, y de repente les cambia la vida. Pues sí, pero dijo cualquier clase de tontería, sí, pero pues es otro tipo de mensaje divino, es otro tipo, tal vez ya no de salvación, pero es otro tipo de revelación. Y en el cristianismo lo tenemos, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y por decir algunos, los judíos también los tienen, pero es casi que exclusivo de eso. Y en ese sentido hay muy pocas cosas dentro como de estas grandes religiones de acá que tienen y que le dan importancia a la lógica paradójica. Dentro de esto, en la librería de Nag Hammadi se encuentra un texto profundamente misterioso, profundamente hermoso y profundamente contradictorio. Para comparar, uno de los poemas que tenemos en el Antiguo Testamento son los Salmos. Todo el mundo conoce los Salmos. Los Salmos son poemas oratorios, ¿no? De oraciones y en donde son muy lógicos y llegará llegará Dios, Yahvé, y tomará su espada de fuego y ayudará a los ejércitos de Israel y expulsaremos a la gente. Y luego, si tengo a Dios, nada me falta, bla, 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 bla. Todo muy bonito, todo muy en orden. Hay muy pocos libros dentro de ese llamado Antiguo Testamento que incluyen
la lógica paradójica, porque ni siquiera el Cantar de los Cantares es un poema precioso, pero es un poema que en su estructura es un poema erótico, es un poema de una relación erótica entre un hombre y una mujer. ¿Cómo empezaba? Que me bese con los besos de su boca, suaves el licor de sus labios, que me abrace con sus... O sea, es un poema erótico. Y en algún momento dice, soy morena, pero bonita, ¿no? Y de hecho la voz es una mujer. Pero no tiene nada de raro, o sea, no tiene nada... luego ya se entiende, ¿cómo hay un poema erótico ahí, no? Pues no, pues es que en realidad es una metáfora de la relación de Dios con el alma. La mujer que está hablando es el alma y está haciendo ese lenguaje, pero en realidad es porque quiere unirse con Dios. Ah, no, pues perfecto, qué bonita metáfora, qué bonito poema, vamos a incluirlo, el Cantar de los Cantares. Y así, por ahí. Pero este texto que les traigo, que es de la Biblioteca de Nag Hammadi, es un poema, es un poema mediano, de mediano a largo, que se inscribe estrictamente dentro de la lógica paradójica y es precioso. Y la que parece que lo está diciendo es Sofía, la Pistis Sofía de esta cosmogonía gnóstica. La Sofía, que es parte de este pleroma, que es este gran principio universal en donde habitan todas las primeras grandes fuerzas creadoras, creadas por este Padre cósmico, y que ella va por querer ser creadora también y por querer crear sin su otra mitad, sin su complemento, va a crear a este ser, tonto, torpe que va a crear este cosmos, ¿no? Yaldabaoth. Entonces, o Haldabaoth, les voy a leer un pedacito nada más de este poema para que se den un quemón, nada más para que vean en dónde está la belleza, en dónde está lo maravilloso de esta lógica paradójica y cómo en verdad no parece ser algo propio de esa época o de esta cultura o de este canon. Y tal cual, pues por eso no está en el canon. O sea, luego lo que vamos a tener como apócrifo básicamente son los textos que se hicieron que pues nunca entraron en el canon bíblico y a veces también porque son posteriores, ¿no? Pero hay mucha belleza y hay, podemos decir sabiduría si quieren lo que sea en esto, pero no es de la lógica a la que estamos acostumbrados a sacarle sabiduría aquí en Occidente. Entonces voy a leer la parte final de este poema, la versión en español, esta es la versión de la revista de la Universidad de México. También lo encuentran en inglés. El poema se llama Thunder Perfect Mind. Esa es la traducción al menos en inglés. Thunder Perfect Mind. Y es precioso, o sea, el título en español a mí no me gusta tanto. Es como sería el trueno, la mente ideal, la mente perfecta. El trueno, la mente perfecta. Ya desde entrada el título, o sea, como que el trueno es la mente perfecta. Y bueno, y en inglés como que tiene más poder. Thunder Perfect Mind. Y estamos hablando de un poema de principios, o sea, de principios del milenio, de principios del milenio. La voz es una mujer que puede ser esta Sofía. Y ahí les va este último fragmento. Si se aburren, me dicen, si no, me interrumpen. Si no suenan nada raros, yo voy a continuar hasta que se acabe el poema, porque es precioso. Y A luego mí ya me gusta que te diga Dave. podemos compartir impresiones. Es en el Entonces, que habla de los pares de opuestos, la sexualidad y todo eso, ¿no? justamente es eso, o sea, por eso hablo de cómo es una lógica paradójica, porque es un poema que como que en un transcurso elimina los pares de opuestos, que eliminar los pares de opuestos es tal vez como el gran ideal o la gran meta de las espiritualidades místicas, que no es la gran meta y no es algo común en las religiones establecidas, y eso se encuentra en los textos de Nag Hammadi y es un verdadero acontecimiento. Mr. Dave. No, adelante, estoy intrigado. Ok, voy a leer la versión en español, esa es la última parte del poema, pero no es la ultimita, o sea, voy a leer como unos 72 párrafos, entonces ahí se aguantan.
Entonces, esta parte empieza diciendo, yo soy aquella que es honrada y alabada, y quien es menospreciada con desdén. Yo soy paz y guerra que ha venido por mi causa. Yo soy extranjera y ciudadana. Yo soy la sustancia y aquella sin sustancia. Aquellos que no están conmigo me ignoran, y aquellos que están en mi sustancia son aquellos que me conocen. Que me conocen, acuérdense, gnosticismo, el conocimiento es la salvación. Aquellos que están cerca de mí me han ignorado, y aquellos que estén lejos de mí son aquellos que me han conocido. En el día en que me aproximo a ustedes, están lejos de mí, y en el día en que me alejo de ustedes, estoy a su lado. Yo soy el control y la incontrolable. Yo soy la unión y la disolución. Yo soy la permanencia y soy la impermanencia. Yo soy la que está abajo y ellos vienen sobre mí. Yo soy el juicio y la absolución. Yo soy la sin pecado y la raíz del pecado deriva de mí. Yo soy la lujuria aparente y en mí habita la castidad. Yo soy la voz al alcance de todos y el discurso incomprensible. Yo soy una muda que no habla y grande es la multitud de mis palabras. Óiganme en la dulzura y aprendan de mi aspereza. Yo soy la que grita y yo soy expulsada de la faz de la tierra. Yo preparo el pan y en él encierro mi alma. Yo soy el conocimiento de mi nombre. Yo soy aquella que grita y yo escucho. El conocimiento de mi nombre, ¿eh? Ustedes, los derrotados, juzguen a quienes los derrotan antes de que los juzguen a ustedes, porque el juez y la parcialidad existen en ustedes. Si son condenados por este, ¿quién los absolverá? O si son absueltos por él, ¿quién los apresará? Pues lo que habita en su interior es lo que habita fuera de ustedes, y aquel que los crea en el exterior es quien moldea su interior. Y lo que ven en su exterior, lo ven en su interior. Es invisible y es su vestido. Escúchenme, los que escuchan. Aprendan de mis palabras aquellos que me conocen. Yo soy la voz al alcance de todos. Yo soy el discurso incomprensible. Yo soy el nombre de todo y el sonido del nombre. Yo soy el signo de la tierra. Y yo pronunciaré su nombre. Miren entonces sus palabras y todas las escrituras que han sido completadas. Presten la atención, aquellos que escuchan, y también ustedes ángeles y aquellos que han sido enviados, y ustedes espíritus que han sido despertados de la muerte, pues yo soy aquella que existe en soledad, y no tengo a nadie que me juzgue, pues muchas son las formas placenteras del pecado y la incontinencia, y las pasiones deshonrosas y los placeres fugaces que los hombres abrazan antes de la sobriedad y del regreso a su lugar de reposo. Y allí me hallarán, y allí vivirán, y no morirán de nuevo. Y ese es el final. Ese es el final de Thunder Perfect Mind, el trueno, la mente perfecta. Interpretaciones de este poema hay tantas como negociaciones fallidas del Santos, o sea, infinitas. Este poema y este texto en particular es uno de los, obviamente, de los más estudiados, los más queridos por los investigadores. Y yo no voy a hacer una interpretación, hay varias, luego tal vez agarremos alguna de un investigador, pero yo solo quería leerlo, quería dejar esto, quería dejar como que se acercaran al texto y que vieran, o sea, dice cosas directamente contradictorias Está en sí muy mismo. poderoso. Exacto, o sea, dice incongruencias, pero al mismo tiempo despierta algo más, ¿no? O sea, nos llama a algo que está del otro lado del significado inmediato aparente de lo que puede ser un texto religioso o un texto del tipo de religión como estamos acostumbrados a tener al acceso. Y les digo que se inscribe muchísimo más dentro de esta parte que es la lógica paradójica de Oriente. Y obviamente también siempre está la posibilidad, porque es muy probable que todo esto, recordemos que a final de cuentas los gnósticos son neoplatónicos y neopitagóricos, la mayoría de ellos, y que Pitágoras es el primer gran filósofo griego, que si bien es muy probable que él físicamente no haya estado allá, en su legado y en toda su escuela sí hay mucho de la filosofía de India.
sí hay mucho que abreva ya. O sea, Platón bebe mucho de la filosofía de India a partir de Pitágoras. Pitágoras directamente bebe mucho de ella. Y si los gnósticos son neoplatónicos y neopitagóricos, no podemos descartar que haya algo que se les haya iluminado a partir de esto y que sea tal vez también todavía parte de este flujo que viene desde allá y que se vuelva a conectar en este momento. Entonces es lo que a mí me quiero nada más dejarlos con esa reflexión y con esa posibilidad que a mí me parece apasionante, y el texto en sí es bellísimo. Los que son experts in English, como Mr. David, pueden De hecho, recurrir te quería preguntar eso. ¿Originalmente en qué idioma está escrito? en copto, como la mayoría de la librería de Ujú. Nag Hammadi de los textos gnósticos, que es la versión en lenguaje, no, en escritura griega del último egipcio que se hablaba. Hoy en día en Egipto ya se habla un árabe general, pero antes se hablaba egipcio. Y ese egipcio escrito con los caracteres y el alfabeto griego, con unos 2, 3 añadidos, es el que conocemos como el copto. Y en ese idioma lo encontraron. Pero pues obviamente siempre hay muy buenas traducciones en inglés y pues lo encuentras. Si tú lo Es lo que te escribes iba a decir, o sea, nada más el apunte ese que es maravilloso y es muy hermoso y es muy difícil de describir porque los idiomas no se traducen, se interpretan. Entonces, y ya lo habíamos platicado alguna vez con el hermoso poema en japonés. ¿Te acuerdas que nos dijiste de la nieve? Ay, no lo tengo presente ahorita. Cuando hablamos de la escritura japonesa. Bueno, sí, porque Thunder Perfect Mind es un título súper chingón y es muy difícil de traducir tal cual. No es quite the same. Entonces, nada más ese era el apunte. Gracias. Sí, como que el significado es lo mismo, pero no el impacto se reduce, ¿no? Sí. Igual, el texto en inglés es muy bonito, siempre hay buenas traducciones en inglés. Eh, y ya, por mi parte eso era todo, chavalos. Yo no lo he leído en inglés, nunca lo había escuchado en español. Qué malinchista de tu parte, ¿eh? Muy mal. No, pero el apunte ya lo habíamos hecho en un par de ocasiones. También recuerdo Jorge lo había comentado que siempre pues hay que buscar los textos en inglés porque antes, digo, obviamente esto va cambiando conforme la tecnología y nos van uniendo. Es muchísimo más factible que la gente que estudia las cosas, pues tiene la facilidad de hacerlo en idioma inglés, ¿verdad? Los mayores investigadores, aunque no sean oriundos de Estados Unidos, se van allá para continuar con sus estudios porque, bueno, hay más dinero, hay más fondos para la investigación. Por muchas razones es mucho más fácil encontrar un buen texto en el idioma inglés, es obvio. Mircea Eliade o Mircea Eliade o Eliad, no sé, rumano, este, estudió muchos años en Oriente, fue discípulo de Dasgupta en India, estuvo ahí, se las sabe todas. ¿Dónde terminó? En la Universidad de Chicago, o sea, no sé, 20, 30 años, fundó un departamento y ahí o sea, en la Universidad de Chicago. ¿Por qué? Claro. Por muchas razones, ¿no? Ay, Ok, perdón. lo que yo me quedé pensando es que los textos como religiosos que siento que mejor perduran con los años son los que están escritos así. Ese tipo de lógica y también ese tipo de uso del lenguaje, creo que son los que parecen atemporales. O sea, los que es mucho más sencillo que sigan sonando muy rico y haciendo mucho sentido, aunque sean diferentes sentidos, inclusive ahorita con una mente más moderna, científica, son esos. O sea, pienso, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? El Eclesiastés, que es el que más me gusta a mí. Y es también, no es lo mismo, pero también es como, Tiene una estructura muy es similar, de similar, hecho. ajá, La estructura es similar, no más que sí, siempre sigue su misma lógica, pero en una estructura en donde dice hay tiempo, no, hay tiempo para todo, para esto y para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, y te va señalando y dice, pero todo va dentro del orden y sigue todo. Presenta sus opuestos, pero dentro de una misma estructura. ujú. Entonces, es parecida, pero sí. Es la belleza de la poesía.
Y también, Ay, digo, dijiste muchas Ursilón. cosas, pero eh, hace rato que hablaste, por ejemplo, de los sufís, que son estos musulmanes que siempre de niño me llaman la atención porque tienen una danza donde van dando vueltas, así como es una experiencia religiosa y no dejan de dar vueltas, y siempre se me hizo pues muy, muy bonito de ver y de aprender. Me gustaría aprender a hacer eso. Y alguna vez me puse a leer su historia y dentro del mundo musulmán han sido muy golpeados por otras interpretaciones, otras ramas musulmanas, otros grupos musulmanes. Y no se me hace raro, o sea, no se me hace raro que justo los Exactamente. místicos tienden a ser menos agresivos y más agredidos. Porque también, o sea, otra vez, o sea, ese tipo la forma que tienen de escribir y la forma que tienen de interpretar, eh, ahora sí que es mucho más amplia. Y eso siento que hace que sea mucho más difícil, por ejemplo, ponerte agresivo contra otro grupo. Y en cambio una interpretación literal te lo da, así y tal cual directo, esos textos. Claro. Entonces, pues sí, no se me hace extraño, pero se me hace también interesante. O sea, de nuevo, Ujú. o sea, inclusive en este mundo actual, siento que es mucho más fácil como incorporar, ¿no? Ese tipo como de tradiciones religiosas místicas a la vida actual que una forma mucho más literal de interpretar las escrituras de los musulmanes y de los judíos y de los cristianos. Sobre todo porque son muy dependientes del contexto y muy dependientes, tal cual como dices, de esa interpretación en Ajá. particular. Fuera de eso, pues ya carecen incluso de utilidad. Y acá como es más abierto, pues por eso también el arte, ¿no? Es tan, alude tanto. Ahora que vuelves a tomar lo del misticismo, nada más recordar que místicos, la palabra griega, viene de la raíz mus, en realidad es mus, que es una raíz indoeuropea que significa silencio. Entonces significa en realidad el que calla. Y tienen en el sentido de la estructura de esta palabra la idea de que es aquella persona que tuvo esta experiencia tan increíblemente transformadora, increíblemente perturbadora a veces, pero tan cercana al absoluto, que lo único que puede hacer frente a ella es callar. Ay, qué chingón está eso, qué bonito. Exacto. Entonces, sí. Entonces, por eso el místico, como no puede acercarnos a su experiencia con los lenguajes o con las herramientas que tenemos al alcance todos los días, pretende llevarlo al máximo límite. Entonces, por eso se convierte en un poeta. Por eso utiliza las palabras y la elasticidad máxima a la que pueden llegar. Y por eso tenemos que la mayoría de los místicos lo menos peor que pudieron hacer fue hacer poesía. Y de nuevo, nos acercamos pues, a algo precioso, ¿no? De hecho, el fundador del budismo, Siddhartha Gautama Sakyamuni, ese último nombre significa el sabio o el silencioso de los Sakya, del clan Sakya. Sakya Muni es o sea, Siddhartha era del clan Sakya, obviamente. Entonces, por eso era el Sakyamuni, ay, ese perro. Y bueno, pues ahí queda también el nombre, si usted gusta leerlo, que yo lo voy a hacer, pues ahí queda para que lo pueda leer, preferentemente en inglés, y si no, pues está la traducción al español. Y bueno, como siempre, antes de cerrar el programa, si ustedes tienen alguna petición de algún programa dentro del encuadre en el que nosotros manejamos, por favor no duden en hacerlo, siempre los leemos con mucho gusto. La verdad es que nos gusta mucho leer lo que ustedes nos ponen y agradecer que nos puedan escuchar. Y bueno, no sé si tengan algo más que decir, sino para despedirnos para la próxima semana, Jorge Alfa, ¿no? Bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Muchísimas gracias.